Ella es coach. Es coach, es disertante. Mueve mucho las redes sociales, es consultora. Es una mujer emprendedora, especialista en empoderamiento. Además es licenciada en Administración de Empresas de Formación y tiene una excelente historia para contarnos que se llama Que tu cuento valga la pena. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida a Carolina Olazagasti. Esos años de tu vida van dejando cicatrices y caricias en tu piel. Gracias Dami. Bueno, seguramente todos tenemos algo en común. Seguramente todos en algún momento de nuestra vida, nuestra infancia, tuvimos algo que nos marcó la vida. Bueno, yo también y se los quiero contar hoy. Durante 40 años sufrí miedo de hablar en público, pero no solamente en una audiencia como esta que es grande, maravillosa, linda, sino en conversaciones sencillas como hablar con dos personas, con mi marido o con mi familia. Durante años, cada vez que me paraba frente a alguien, sentía que no tenía nada para aportar. Algo similar como le pasaba a Flor y a Adri, ¿no? Y esta cadena que nos une, por lo general, a muchas mujeres. Durante años, cada vez que me paraba frente a alguien, pensaba que no tenía nada para aportar. Pensaba que si hablaba, se iba a notar que era una tonta. Como la canción de Lali y Thalía, calladito te ves más bonito. Bueno, así me sentía yo. Durante años me repetía todo el tiempo que yo no podía hacerlo. Empecé a ocultarme, a alejarme de mis sueños. No podía expresarme y no podía tampoco identificar qué era lo que yo realmente quería para mi vida. Así me fui separando cada vez más de mis sueños. Fui viendo los sueños de otros y olvidándome de los míos, de los propios. En el año 2020 comencé a mirarme, comencé a identificar qué era lo que quería para mi vida y empecé a estudiar programación neurolingüística e hipnosis. Y ahí en hipnosis, en una sesión que estaba haciendo en una de las clases, pude identificar qué eran esas palabras que yo me repetía todo el tiempo, de manera automática y como un loro barranquero. Durante 40 años me repetí a mí misma que yo no era capaz. Esta era una frase que me la repetía siempre delante de una persona. Durante 40 años sentía que no podía expresarme, que no podía decir nada, y tenía que ver con esta frase, ¿no? De no ser capaz. Empecé a identificar de dónde venían estas palabras, de dónde venía esta información. Empecé a amigarme con mi voz interior, a amigarme con esa voz que me taladraba la cabeza, y un día pude escuchar la voz de mi papá. Cuando yo era chica, mi papá todas las noches llamaba por teléfono a su amigo Jorge. Del otro lado atendía Lorena, una niña de mi misma edad. Teníamos 6 años. Esta nena era muy extrovertida, divertida, muy desenvuelta al hablar al teléfono. Mi papá pretendía que yo hablara de la misma manera. Fue así que decidió que cada vez que sonaba el teléfono tenía que ser yo la que atendiera, para entrenarme, para ser mejor que la hija de su amigo. Realmente era tanta la presión cuando me ponía el teléfono para atender que, lejos de entrenarme, me taraba más. Y después de ahí se venía la puteada. Así comenzó mi pequeño trauma con la comunicación. De hecho, en mis años de la universidad jamás di un examen oral. Siempre me las ingenié para quedarme afónica, para que nadie se diera cuenta de que yo no era capaz. Durante 40 años, siempre que me paraba frente a alguien, sabía que no podía expresarme, no podía decir nada.
me repetía siempre las mismas frases que me decía mi papá. Durante años desconfié de mis habilidades, de mis talentos, de mis fortalezas, escuchando la voz de mi papá. Durante 40 años cargué con frases de comparación, de insatisfacción, de dolores que fui llevando a todas mis relaciones, de inseguridades. Durante 40 años cargué con los errores de mi papá, que no tenían que ver conmigo, sino con lo que él esperaba de mí. Realmente son muy pesadas. Las vengo cargando hace mucho tiempo. Y hoy es momento de soltar, de dejarlas. Y quiero compartir con ustedes lo que llevo en cada una de ellas. En mi mano izquierda llevo todas esas cosas que quise hacer y que no pude. Las personas que me fallaron. Las palabras que me dolieron. Las personas que no me acompañaron. Los dolores, las frustraciones, las inseguridades. Todo ese pasado que dolió. En mi mano derecha llevo todas mis preocupaciones por el futuro. ¿Y si no lo logro? ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si no logro mis objetivos? ¿Si no logro mis sueños? ¿Y si no soy tan buena? ¿Y si a mi familia le pasa algo? Realmente son muy pesadas. Hoy les agradezco a estas valijas que vengo cargando hace tanto tiempo. Les agradezco porque soy todo lo que soy gracias a todo esto. Soy todo lo que soy gracias a todo lo que entrené, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, para ser lo que soy. Pero hoy ya no las necesito. Hoy me libero de estas valijas. Todos llevamos una valija, una mochila, un camión con acoplado, decía mi marido cuando lo conocí. Todos llevamos peso que nos hace el camino difícil. Incluso mi papá, que también llevaba estas mismas valijas y que él no tuvo la oportunidad de soltarlas y que cargó con todo este peso hasta el día de su muerte. Tampoco mis abuelos, como muchas veces nos pasa a las mamás, a los papás. Realmente todo esto me dejó muchas enseñanzas y hoy se las quiero compartir. Aprendí a mirar con otros ojos. Aprendí a ver la vida con otros ojos. Aprendí que todos llevamos una valija que pesa, que hace el camino difícil, pero que detrás de cada coraza hay una persona que está luchando con el peso de su propia valija. Aprendí que yo no soy nadie para juzgarlo, qué hace, qué no hace, si las tira, si las levanta, si las suelta o si las carga. Aprendí que estas valijas que dejamos de manera inconsciente y colectiva con mis hermanos resignificaron nuestra historia, resignificaron nuestra familia. Aprendí a mirar con ojos de compasión, esa que muchas veces no tenemos por nosotros mismos y que realmente no tenemos tampoco por los demás, ¿no? O a veces tenemos por otros, pero no por nosotros mismos. Aprendí que esta mirada con compasión también vale para mi papá. Que en sus brotes de cordura, cuando estaba bien, me decía todo el tiempo: nunca dejes que nadie te maltrate. Él, de alguna manera, intentaba regar mis fortalezas. Él entendía que la comunicación era parte de mi propósito. De hecho, hoy estoy acá comunicando y es parte de mi propósito. Aprendí que todos tenemos historias, todos tenemos una historia para contar. Una historia que a veces tienen capítulos mejores, capítulos peores, capítulos de terror, capítulos alegres, capítulos tristes. Pero todos tenemos hojas en blanco. Y en este camino también aprendí
que nosotros somos nuestro propio editor. Somos los editores de nuestra propia vida. Y que también, por ser editores, tenemos nuestra lapicera, con la cual podemos reescribir nuestra historia. Aprendí a perdonar, que perdonar no es para otros, perdonar es para una misma. Perdonar es para livianarte el peso, para sacarte carga. Aprendí que cuando perdonamos, más allá de que se lo digamos o no a la otra persona, cuando perdonamos, lo que estamos haciendo es abrir nuestro libro, poner la hoja en blanco, un nuevo capítulo y volver a escribir esta nueva parte de nuestra historia. También aprendí que a pesar de todas las situaciones difíciles, siempre nos llevan a los aprendizajes que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Aprendí a hablarme bonito, a decirme cosas lindas, a tratarme bien, cosa que antes no hacía. A tener buenos pensamientos, emociones que me acompañen, que me ayuden, que me hagan sentir empoderada. ¿Es fácil? Nadie dice que sea fácil. Todos llevamos una carga, un peso, batallas con las que luchamos todos los días. Pero se hace más fácil cuando empezás a ser tu propio fan, cuando empezás a amarte, a perdonar y a perdonarte, cuando empezás a tener amor y compasión por vos mismo, cuando empezás a hacerte cargo de la lapicera y te pones a escribir esa historia que querés vivir. Y como decía, a ver, acá. Este era mi papá. Y como decía mi sobrina Lola, que está en el cielo, que le mando un beso, haz que tu sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Ella era fanática de una canción que cambió mi vida para siempre, que es Haz que tu cuento valga la pena. Yo todos los días vivo mi vida para que el cuento de Bauti, de Eva, de Bauti, de mi familia, valga la pena. Muchísimas gracias.